¿Cómo están? Hoy día estoy muy contento porque voy a tratar un tema que es mi pasión. Soy profesor, por lo tanto la academia es algo muy importante para mí. Y para eso tengo un invitado muy especial, alguien que ha sido un motor en el tema de la academia y también ha tenido una profesión muy destacada y que dentro de todo fue el creador acá en Chile, de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos mucho para conversar y estoy seguro ustedes también se interesarán en ello. Voy a estar aquí con el nuevo rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Francisco Covarrubias. Gracias, Bracy, por la invitación. Aquí estoy listo para una conversación con contenido. Francisco, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que estás con una agenda bastante apretada luego de tu nuevo nombramiento, así que te agradezco mucho. No, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Y encantado además, con puros amigos. Totalmente. Bueno, vamos a partir desde lo general a lo particular. Vamos a hablar de la educación, de como el espacio de branding y sociedad, de hablar las marcas educacionales y un poco eso. Y quería partir porque... Bueno, tú eres experto en marca, yo no soy experto en marca. No, pero sí. Podemos hacerle empeño desde la intuición. Por eso quiero tu mirada. Bueno, está bien. Y el tema, quiero partir porque siendo también profesor de la universidad, una de las cosas que siempre ha sido un poco mi caballito de batalla es el tema de la productividad y el valor en Chile, de generación de valor, etcétera. Entonces, han habido informes ya de cómo la productividad en Chile ha caído, ¿ya? Y me gustaría, ¿cómo ves eso tú desde el punto de vista, desde la formación académica, desde la universidad? ¿Cómo podemos aportar nosotros hacia esa parte? Sí, yo juntaría la productividad con también la mirada empresarial, porque yo trabajé 10 años en diario, sin ser periodista, pero o sea, casi me siento periodista de alma, digamos. Me encanta y todo. Pero cuando trabajaba en el Mercurio, el año 2003, había todavía una cierta mirada sobre el mundo empresarial. Acuérdate cuando decíamos que éramos los jaguares, nos queríamos ser Irlanda, queríamos ser Nueva Zelanda, teníamos como una aspiración. Y hoy en día, en parte por los problemas de la propia clase empresarial, que sabemos todo lo que ocurrió, pero también por un cierto cambio de los vientos y donde se pusieron en valor otras cosas, hoy día tenemos una cierta mirada muy distinta y donde el mundo empresarial es visto con sospecha y donde sobre eso se monta una cierta como desafección con estos temas que son tan relevantes. Entonces la productividad nunca es un tema muy sexy, nunca lo abordamos, nunca hay cambios estructurales para poder hacerlo y finalmente nos quedamos discutiendo o el salario mínimo o las horas de trabajo, pero ahí no está la productividad. Exacto. No digo que no sean importantes esas discusiones, pero no está la productividad. Entonces yo creo que esta es como la modernización del Estado, temas trascendentales, fundamentales, poco sexy, que a la gente no le interesa, que no dan voto y que por lo tanto son largamente postergados. Y bajo eso que tú estás planteando, porque hablamos constantemente que estamos en una época de cambio, pero ¿no será que en realidad porque en vez de época de cambio, yo creo que es un cambio de época, es otra época? ¿Estás de acuerdo? Porque cuando tú estás en otra época, tú tienes que empezar a pensar distinto. Sí, mira. Y bajo esa lógica, ¿cómo lo ves? Mira, a mí me gusta mucho como la filosofía, y tampoco sin ser filósofo, por cierto, y claro, ya los antiguos griegos, Heráclito decía que todo era cambio, o sea, decir que estamos cambiando es una obviedad, ¿cierto? Siempre hemos cambiado. Pero al mismo tiempo, he hecho 25 años clases de Historia del Pensamiento Económico y uno de los autores que más he enseñado es Adam Smith. Y Adam Smith escribe La riqueza de las naciones en 1776. Era amigo de James Watt, o sea, amigo del... Como que ahora fuéramos amigos del inventor de la inteligencia artificial, si yo existiera. O sea, amigo, sabía que todo iba a cambiar, pero no es capaz de dimensionar, apenas 25 años antes de que la revolución industrial estallara, cómo iba a ser ese cambio. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, es un cambio de época sobre la cual tenemos mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a ser, sabemos que todo va a ser distinto, como Adam Smith sabía en 1776 que todo iba a ser distinto, pero
pero ¿cómo va a ser? Es muy difícil de imaginar. Y en eso hay un libro súper interesante llamado Permacrisis, que es un tema que de hecho lo escribe, entre otros, Gordon Brown, el ex primer ministro británico. Y ellos plantean de que, en definitiva, hoy día uno tiene que estar preparado para esto, para crisis permanentes, cambios permanentes, y por lo tanto dicen que uno de los valores o quizás skills más importantes, y ellos mencionan, de los países, de las marcas, de las personas, es la resiliencia. Así es. Y siendo Chile un país tan resiliente en otras cosas, es decir, nos viene un terremoto, nos levantamos y qué sé yo, ¿sientes que estamos preparando o estamos preparados para esa resiliencia? Yo creo que nunca estamos suficientemente preparados porque el ser humano es conservador por naturaleza, Ajá. quiere mantenerse donde está. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros desde el punto de vista de la universidad tenemos primero que ser capaces de cambiar a tiempo. Correcto. Porque no podemos enseñar el cambio si nosotros no cambiamos. Y por lo tanto tenemos que saber que la flexibilidad, el adaptarse es algo fundamental desde la institución, pero al mismo tiempo tratar de formar personas que también lo puedan llevar en su vida profesional. No sabemos, y de repente a mí me preguntan, y bueno, ¿cuál es la profesión del futuro? Es que no la sabemos. No, el que diga cuál es la profesión del futuro es falso. Sabemos que muchas profesiones van a ser reemplazadas, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que hay un cierto valor que tiene la reflexión que puede enseñar la vida universitaria, la reflexión, el pensamiento crítico, pero no como un eslogan, sino que emulando lo que fue la primera universidad, que fue la Universidad de Platón, ¿cierto? Donde nos juntamos, escogimos a jóvenes que piensan, que debaten, que ordenan su cabeza, y eso es una parte central para lo que va a ser en el futuro. Gente que ha podido pensar interdisciplinariamente, con una plasticidad, con un discernimiento ético, bueno, se podrá ir adaptando en la vida a distintos aspectos. Y ese es un tema que también me apasiona. De hecho, todas mis clases yo la parto con una cita de Ortega y Gasset, ya que te gusta mucho la cita, que dice, cuando enseñas, enseña a dudar lo que enseñas. Exacto. El pensamiento crítico. Exacto, qué buena frase. ¿Cuánto? ¿Tú te acuerdas que Pinochet una vez dijo, los señores Ortega y Gasset? Sí. ¿Ya? Bueno, pero... aparte de esa anécdota. Pero eso me acuerda también a la frase de Montaigne, que Montaigne dice, bueno, cuando uno sabe más, duda más. Exacto. Y por lo tanto, lo que tenemos que enseñar nosotros en la universidad es a tener más dudas. Exacto, no dogma. Yo le digo a mis alumnos, yo no vengo aquí a darles dogma, no tengo la verdad absoluta. Quiero que haya la discusión, como tú dices, como Platón. Aquí es el entorno de la discusión. Pero ahí entro en otro pensador, ¿ya? Schumpeter, que él cuando habla, que después lo tomaron los anarquistas, pero no voy a entrar en esa parte, pero más pensando en esto de destruir para crear, que lo usaba mucho Jobs también. Sí, pues. Porque hay veces que, por ejemplo, en la banca, no voy a decir cuál, pero la banca es un área muy tradicional. Si uno lo mira afuera, ya la banca se está repensando completamente. Entonces, cuando uno mira aquí la banca tradicional, que son los señores de chaqueta y corbata, muy formales y qué sé yo, tratar de moverlos a eso. Entonces yo de repente les digo algo que los espanta, les digo, ¿qué pasa si yo destruyo el banco completamente a cero? Y tú lo tuvieras que hacer de nuevo, ¿lo harías igual? Y inmediatamente dicen, no, por supuesto. Bueno, entonces yo digo, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Cómo ves Chile ante esa lógica? Digamos, las empresas, las marcas. ¿Sientes que estamos preparados para eso? Bueno, nosotros tenemos una cierta como tradición muy isleña que de cierta manera nos ha marcado a todos. Sí. Uno no puede hablar del resto sin meterse en ello también. La mentalidad isleña significa que en el fondo pensamos que estamos donde estamos y que no va a llegar nada afuera. Exacto. Eso es como estamos tan lejos, etc. Pero el mundo cambia más rápido de lo que cambiamos nosotros, de cierta manera. Y el mundo empresarial también, fíjate que es una paradoja que el mundo ejecutivo chileno le cuesta mucho salir fuera de Chile. Le cuesta mucho eso. Yo lo he hablado con muchos empresarios cuando me dicen, sí, pero lo que pasa es que yo quiero mandar a alguien a Colombia, a alguien a Perú, a alguien en su momento a Argentina, ¿qué decir en Centroamérica? Nadie quiere irse.
Nos pasa también en el mundo, de cierta manera, universitario, donde hay muchos académicos que pudiendo estar afuera, están acá, cosa que es muy buena porque no hay una fuga de cerebro. Pero eso es una paradoja porque en el resto de los países están tratando de emigrar. ¿Te fijas? Hay mucha movilidad. Claro. Entonces, yo creo que tenemos una cosa bien atávica de ese sentido y eso se traduce de alguna manera a una cierta mirada. Yo no soy experto en el mundo empresarial, estudié ingeniería comercial, pero casi no me acuerdo de nada. Pero lo que sí te puedo decir es que hay una cierta mirada muy tradicionalista de cómo enfrentar las cosas. Entonces estas cosas se han hecho siempre así y las hacemos así. ¿Te fijas? ¿Y por qué las hacemos así? ¿Ah? Y dentro de eso que tú mencionabas, que también estoy de acuerdo, el tema de esto de los jaguares y toda esta cosa, ¿no será que nos creímos tanto el cuento que dijimos, bueno, nos dejamos estar? No, perdón el término poco académico, pero nos arranamos y dijimos, ya, listo, somos, pero después vino Perú, después vino Colombia y así. Y eso nos ha hecho también, yo siento, y esto es una opinión personal, que perdimos la capacidad de seguir generando valor. Es decir, valor superior, algo que sea relevante. Yo veo Argentina, con los problemas que tiene y todo, sigue una mente creativa, siguen lanzando cosas, sacan cosas, por algo nos encanta viajar allá. Brasil, qué sé yo, y otros países. Porque, y yo sé que en Chile hay gente creativa, sé que se puede hacer, pero ¿cómo levantamos eso? Bueno, yo veo en el mundo más joven una pulsión grande al emprendimiento, hacer cosas nuevas, hacer cosas novedosas. Muchas van a fracasar y bienvenido sea que fracasen, porque, bueno, se aprende de la experiencia. Y creo que las empresas más tradicionales les ha costado, después de ese impulso a principios de los 2000, donde salieron afuera, donde se arriesgaron, a algunas les fue bien, a otras les fue mal y todo, ha costado ver más casos de ejemplo de una cosa más osada. Pero hay evidentemente casos y es difícil hablar de los empresarios como de los políticos, pero de alguna manera sí veo una brecha generacional que bienvenido sea que exista. Perfecto. Ahora vamos ya a entrar al tema de las marcas, ¿ya? Y las marcas universitarias. Es decir, si uno habla y uno dice y hace un ejercicio de marketing y dice, ok, ¿qué imagen se te viene? Por ejemplo, voy a usar los estereotipos. Federico Santamaría, números, cabeza, etc. Católica, academia, qué sé yo. Y bueno, y Harvard y todas estas. No me hagas pelearme con la otra universidad, mira que llevo 2 meses en el cargo. ¿Ah? Además somos de la católica. Pero no, si no va por ahí. Va por ¿cuán importante sientes tú? Sí, tú me dijiste, no es mi tema, pero de lo que tú ves, ¿cuán importante es construir una marca y mantenerla ante el entorno, los stakeholders? Porque en realidad la universidad no toca solo a los alumnos, es a muchos stakeholders, a la sociedad, al gobierno, etcétera. ¿Cuán importante es construir una marca de ese tipo? Yo no, como decía al principio, no soy experto para nada en construcciones de marca, en marketing, nada. Tengo muchos amigos que se dedican a eso, pero lo que sí quiero, o sea, me da la impresión desde la intuición de que una marca tiene que de alguna manera ser el reflejo de lo que la institución quiere ser. Y si la institución, ¿qué es lo que me gustaría que la institución sea? De alguna manera que recoja lo que ha sido su historia en cuanto a que ha sido una universidad que en poco tiempo ha logrado mucho. Sí. O sea, hace poco tiempo salió el ranking de las universidades jóvenes y somos primeras en Chile y segunda en Latinoamérica. Las universidades con menos de 50 años. Osada, una universidad que compró un campo enorme en Peñalolén, que cuando estaba en Viña hizo una sede en Santiago, que en fin, que abrió una sede en Miami, que metió artes liberales como un... O sea, no hacer las mismas cosas que todo el mundo hace. O sea, para hacer las mismas cosas, nosotros como universidad no debiéramos estar en ese juego. Si eso lo puede transmitir la marca, eso es lo que debiera hacer. Vanguardia, ir primeros, ir adelante, ser osado. ¿Te fijas? Alguna vez, hace mucho tiempo, hace unos 10 años, salió un artículo en el The Clinic, que lo escribió un periodista, no un experto en marca, pero asociaba como el juego que tú estás diciendo a los países y las marcas. ¿Qué país sería cada universidad? Claro. Entonces decía que, bueno, es que no quiero pelearme con la gente, pero decía, la católica sería como Inglaterra, la tradición, el peso, claro. Después la Universidad de Chile decía es como España, así como una cosa. La Lozán decía que era el Vaticano, ¿ya? Bueno, pero eso lo decía el periodista.
¿Y sabes qué país ponían al Adolfo Ibáñez? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Claro. Ponían a Estados Unidos como con menos tradición, pero más moderno. Más... Claro. No sé si está bien hecho desde el punto de vista del No, marketing pero o no, sentido. pero de alguna manera genera un cierto Sí. posicionamiento. Yo no sé si nosotros queremos ser Estados Unidos o no queremos ser Estados No. Unidos, pero lo que sí necesitamos ser es ir adelante, saber que el mundo está cambiando y cambiar junto con el mundo, ser los primeros en poder hacerlo, ser flexibles, si eso, cómo se asocia a una marca, creo que lo importante es lo que está detrás. Tomemos una facultad, bueno, ahora hay varias, pero ¿Ya? una con la cual comienza la universidad, que es la escuela de negocios, lo quiero llamar Así así. es. Y yo hago el énfasis en escuela de negocios, porque yo creo que alguna vez escuché cuando Adolfo Ibáñez, digamos, funda la escuela de negocios, que a mí me gusta mucho ese concepto de escuela de negocios, no de facultad de negocios, porque siento que escuela le da esa connotación más práctica, es decir, de estar, y yo creo que él, como la familia Ibáñez, ha tenido un pie en lo práctico, en lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú eso hoy día? Digamos, ¿esa practicidad se permea hacia la universidad? No, a ver, yo creo dos cosas que son súper importantes. Primero, la escuela de negocios forma parte de la identidad central de la Totalmente. universidad. De alguna manera, la universidad fue creciendo en otro ámbito, pero esa identidad ha estado para bien y para mal, Correcto. digamos, muy centrada y muy marcada. Frente a eso, nosotros tenemos que lograr, como que el segundo punto, dos ámbitos distintos. Primero, una conexión práctica con el mundo empresarial y al mismo tiempo, porque yo creo que no es dicotómico, al mismo tiempo ser capaces de tener una reflexión profunda sobre el ser humano, que es lo que dan las artes liberales. Entonces, ambas cosas deben convivir, porque si nosotros no nos damos cuenta de que el mundo de los negocios tiene como elemento central las personas. Y las personas somos complejas. Sí. Cuando la gente dice, no, es que yo quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, y yo le pregunto, ¿y qué es lo que quieres hacer tú? Estamos llenos de contradicciones. Un día queremos una cosa, otro día queremos hacer otra. La gente se comporta racionalmente a veces, pero no siempre. Tenemos lleno de ejemplos de eso, y por lo tanto en la economía conductual, por ejemplo, hay muchos ejemplos de eso, y por lo tanto esa dimensión del ser humano compleja la logramos a través de ¿qué? Bueno, de leer literatura, de estudiar filosofía, de ver la historia, ¿te fijas? Entonces, a mí me gusta mucho esa imagen de Steve Jobs cuando presenta el iPad y dice esto es la conjunción de dos cosas, y pone de hecho como un letrero que pone, esta es la conjunción de la tecnología y las artes liberales. La tecnología que es práctica y las artes liberales que es por esencia el pensamiento. De alguna manera, fíjate que hace como 3 o 4 años fue premiado el libro en el Financial Times, que todos los años hacen una premiación de libro, y premiaron al libro que se llama Menos Tech, más Platón. Mira. Menos Tech, más Platón. Y lo que muestra en el libro, que hoy día en Silicon Valley las empresas tecnológicas están contratando más filósofos que programadores. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque necesitamos saber la complejidad del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que aspiro yo desde la posición que hoy día tengo en la universidad? Primero, la identidad de la Escuela de Negocios es central para la universidad, es central, es parte de nuestra historia y es parte de lo que nosotros queremos proyectar hacia adelante. ¿Cómo se hacen los negocios hacia adelante en un mundo distinto? Punto 1. Pero eso es una parte práctica y otra parte que es muy profunda respecto al pensamiento de la complejidad humana. Ambas cosas deben convivir. Y justamente tú fuiste un motor fundamental en la Facultad de Artes Liberales. Y yo me acuerdo cuando partió, que bueno, uno que es académico sabe lo que es y qué sé yo, pero yo tenía alumnos que me decían, voy a estudiar arte, así que cosas, yo decía, no. Y justamente lo que tú dices, es llevarlos a pensar. Y de verdad para mí ha sido un gusto cuando yo estoy en clase y veo a los alumnos que andan con sus libros, y en realidad no es un tema, no es como el colegio que tienes que leerte, no, sino que entra una discusión. Yo estaba en dinámica, en donde está el profesor y se conversa y qué sé yo. Entonces, ¿cuánto de eso ya es lo que debería, como tú dices, entre tech y dónde crees tú que debería predominar más? ¿Debería predominar más esa parte? Eso es lo que se busca a través de la formación de artes liberales. Lo más alejado que hay
a lo que muchas veces, no digo siempre, no quiero ser injusto, pero muchas veces se hace en los colegios, que llega toda una guía, una rúbrica, una cosa burocrática que no te permite generar esa pasión por la lectura, etcétera. Y por lo tanto, muchas veces nosotros recibimos a los estudiantes que vienen odiando la lectura. Claro, odiando. Totalmente. Claro, totalmente. pero porque se lo formaron así. Exacto, justificadamente. O con la diferencia que también es muy traumática respecto a los colegios de que los definen entre científico o humanista. ¿Pero qué es eso? Sí, claro. Pero cuando los grandes humanistas han sido científicos, Platón tenía en la entrada de la academia un letrero que decía: el que no sepa matemáticas, aléjese de este lugar. No, y también la mentalidad holística, Da Vinci. ¿Cuántas miradas ¿era científico tenía? Da Vinci o era humanista? No, tenía los dos y era arquitecto, era, qué sé yo, anatomista, pintor, etc. ¿Y Newton era humanista o era científico? También, no, entonces, cortemos esta cuestión, porque además, peor que eso es que ¿quiénes son los humanistas? Los que son malos para las matemáticas. Sí, claro, así porque la peor definición es: usted es malo para las matemáticas, es humanista. Pero están locos. Entonces, eso respecto al colegio. Respecto al mundo empresarial, yo creo que hoy día voy a contar una anécdota de un abogado español que me dijo una vez, cuando yo era director del Diario Financiero, y me dijo: yo me aburro mucho en las comidas con los ejecutivos chilenos. ¿Y por qué? Le dije yo. No, me dijo, yo viajo por toda Latinoamérica, voy a Perú, voy a Argentina, voy a Colombia, y bueno, termina la sesión de trabajo y vamos a comer. Pero en general en Chile lo que me pasa es que no tengo mucho tema para conversar. No podemos hablar de literatura, no podemos hablar de política, de la vida. No podemos hablar... Como que no hay temas, entonces se remite como al fútbol, al asado, cosas. Estoy estereotipando, perdona, no quiero ser injusto y eso, pero nosotros necesitamos ejecutivos que son muy competentes y han sido muy competentes en lo práctico, en el TEG, pero necesitamos también ejecutivos que tengan una dimensión más amplia. No para entretener al abogado español, porque eso no es el objetivo. No. Para darse cuenta que el mundo de los negocios tiene también, o el mundo profesional en el cual está, tiene dimensiones que son mucho más amplias, mucho más interdisciplinarias. Porque toca a la sociedad, toca a las personas. Toca a las personas. ¿Te fijas? Entonces, hay que dar cuenta de eso, porque incluso ya no solamente para formar mejores ciudadanos, sino que para formar mejores profesionales se necesita eso. Entonces, al final de cuentas, yo no sé cuál es el equilibrio exacto, no sé si es 50 y 50, 40 60, no lo sé, pero sí sé que es una combinación de ambas, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Claro, porque también lo que tú decías, es decir, al final las tendencias van y vienen, y así como hay tendencias, hay contratendencias, pero mientras tú tengas una base sólida, es decir, una base de sustento de análisis, de pensamiento, de creencia, incluso estés abierto a que esa base vaya mutando, cambiando. Y de hecho es válido. Tiene que mutar. Totalmente. O sea, para mí una persona que me dice, mira, yo tengo 70 años y pienso exactamente lo mismo que a los 18, yo le digo, bueno, usted no ha pensado, entonces desde los 18 años que no piensa nada, porque ¿cómo va a pensar lo mismo? Quiere decir que pues si uno tiene que ir mutando de acuerdo a las circunstancias, evidentemente, pero significa también que tenemos que tener esa capacidad, esa flexibilidad para hacerlo. Y dentro de eso, pensando ahora en el perfil de los alumnos, ya que le pasa a todos, a los colegios, a las universidades, a todos, se habla de que habemos algunos que le llaman los tradicionalistas y los otros los revolucionarios. ¿A qué me refiero? Ante la academia. ¿Ya? Los tradicionalistas, no, tenemos que tener, y aquí voy a pensar, formato tipo católica, academia, muy, digamos, con todo muy estructurado y qué sé yo. Y los revolucionarios no, porque ahora los alumnos son totalmente abiertos, hay que hacerlo personalizado, hay que flexibilizar. ¿Y dónde estás? ¿Tú eres revolucionario o eres academicista? Yo soy... Ya me imagino que eres revolucionario. Pero, ¿cómo ves esto? Porque es algo que se conversa mucho. No, que la generación de ahora y la que viene es muy distinta. ¿Cómo hacemos que ellos entiendan? No tienen responsabilidad. Y qué sé yo. Mira, ¿Cómo lo ves? No sé si revolucionario o academicista. Lo único que te puedo decir es que yo a veces veo en el mundo académico, y digo a veces, no siempre, pero a veces, profesores que
odian a los estudiantes. Y eso creo que es una persona que perdió la vocación por enseñar y por lo tanto tiene que colgar y dedicarse a otra cosa. Claro, perfectamente. Claro. Pero, o sea, cuando un profesor, y esto no lo digo por la orfegaña, lo digo en todas partes, cuando el profesor le dice, ¡ay, qué rico! Porque no hay alumnos en la universidad porque están de vacaciones, ¡qué agrado! No, a mí me da pena una universidad sin estudiantes. Sí, no tiene vida. No tiene vida. Es un pueblo fantasma. ¿Te fijas? Entonces, exactamente, un pueblo fantasma. Entonces, primer aspecto central es que nosotros no podemos empezar a añorar un pasado que se fue, sino que tenemos que decir, bueno, cómo enfrentamos el futuro o el presente en el cual estamos. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que la capacidad y el entusiasmo no se ha perdido en los estudiantes, pero también requiere actualizar las metodologías. Entonces ahí te cuento un caso concreto que es lo que me tocó a mí en la Facultad de Artes Liberales. Nosotros teníamos cursos de artes liberales tradicionales, 60 alumnos, un profesor trataba de enseñar, siempre hay un grupo interesado, un grupo más o menos y otro grupo que no sabe uno dónde está, ¿cierto? Entonces, eso es lo clásico. Frente a ese escenario, entonces, se hacía muy difícil y las encuestas docentes, siempre me acuerdo de una frase que me encantó, porque era un curso de literatura en ingeniería. Entonces, en la encuesta docente, en los comentarios salía, no sé qué hace un curso de literatura si yo estudio ingeniería. El curso no servía para nada, solamente servía para aprender a pensar. Claro. Sí, y bueno, ¿y qué era lo que queríamos? ¿Qué aprender a pensar? Obvio, pues, obviamente. Bueno, en fin. Entonces, dada esa circunstancia, lo que hicimos en la Facultad de Artes Liberales, con esta asociación que hicimos con la Universidad de Columbia, fue cambiar la metodología, porque efectivamente tratar de entusiasmar es más difícil hoy día que antes. Pero ¿qué es lo que hicimos? Juntar a estudiantes en torno a una mesa y vamos a discutir lo que leímos y podemos agarrar el primer libro que es La República y decir, bueno, en el segundo capítulo Platón dice que si uno se encuentra un anillo y se hace invisible, el famoso anillo del pastor Gige, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Seríamos iguales? Si fuéramos invisibles, ¿actuaríamos igual? ¿O actuamos como actuamos porque tenemos miedo a que nos castiguen o porque otros nos van a ver, porque vamos a tener un reproche? Es una discusión interesantísima. Totalmente. Donde los estudiantes y entonces se genera un cambio profundo. Entonces, cuando recién implementamos esto el primer año, yo recibí el mail a las 4 semanas de un profesor que llevaba mucho tiempo haciendo estas clases tradicionales y el mail lo que intentaba era una recuperación de la fe en el ser humano prácticamente. O sea, los mismos estudiantes de primer año hoy día que estaban ahí, que no les interesa, hoy día estaban siendo activos partícipes de una discusión donde habían leído. Entonces, eso es lo que necesitamos, encontrar bien las metodologías, correcto, encontrar bien cómo entusiasmar, pero no renunciar mirando un pasado que se fue porque para eso no podemos estar. Por ejemplo, me acuerdo cuando hablo del tema de las fake news, con el tema digital y todo eso, hablo de la paradoja de la cueva, en donde con las sombras. Exacto. Y qué sé yo, y los hago reflexionar desde ese punto, en realidad, de cómo hay similitudes y cómo piensa una persona que estaba en esa época, ya estaba, y eso entonces viene desde la sociedad, de los seres humanos. Los seres humanos. Así que, bueno, y ahora quiero tomarme de unos puntos cortitos. Este es un estudio que hizo Ernst & Young globalmente sobre el tema universitario. Y ellos plantean de que hay 5 puntos en los cuales hay que estar atentos, que ellos llaman ciertas revoluciones. ¿Ya? Entonces, la primera dice, ¿qué pasa si el costo del aprendizaje se reduce a 0? No estoy hablando de entrar en el tema de si es gratuidad o no gratuidad, sino que lo que habla es que hoy día el acceso a la formación es mucho más amplio que lo que había en nuestra época, digamos. Es decir, hoy día con el tema digital uno puede entrar a sitios como Emeritus, por ejemplo, y estudiar un programa de MIT o Georgetown, etc. ¿Cómo ves eso? Porque dice, si lo llevamos, y esto es bastante dentro del área de los negocios, que dice, bueno, si lo llevamos dentro de las marcas y qué sé yo, así como está el lujo en la ropa, está el fast fashion. Entonces, ¿puede suceder algo así? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo de partida soy un poco reticente a la futurología en términos generales, ¿cierto? Porque se han anunciado muchas cosas que no han ocurrido. El caso más emblemático es Malthus. Dicho eso, evidentemente, y lo hablábamos al principio, estamos en un cambio epocal que significa que hoy día lo que existe es distinto a lo que había antes y lo que va a existir es distinto a lo que hay hoy día. Correcto. Yo creo que hay una
enorme democratización de la educación, y eso me parece una gran noticia, una gran noticia. Por supuesto. Y que yo creo que va a convivir con una forma más tradicional, más presencial, más de experiencia, más de historia. No creo que sea una contra la otra. Yo, de nuevo, trabajé en diario y durante mucho tiempo era como la pelea entre el papel y lo digital, Sí, ¿cierto? sí. Y de cierta forma el papel fue sustituido. Ya casi de aquí a poco tiempo va a ser imposible encontrar un diario en papel. Fue sustituido. Yo creo que esto va a convivir más parecido a los libros, donde convive lo digital con experiencias que son distintas. Ahora, eso significa que la universidad, nuestra universidad y la otra universidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Estar en ambos mundos, en ambos mundos, en la forma más tradicional de juntarnos, de ver experiencias, de discutir, de conocer historia, de aprender del profesor, y en una cosa que sea más corta, más específica, más online, más etcétera. Y frente a eso yo creo que la Universidad Adolfo Ibáñez tiene decididamente que estar en ambas partes. Perfecto. En ambas partes. Perfecto. Después, el segundo punto dice, ¿qué pasaría si los viajes de aprendizaje fueran completamente flexibles y personalizables? Que es lo que ellos hablan de que los alumnos a futuro, lo que ellos dicen, es que van a poder así como cherry picking. Es decir, ya, yo quiero esta materia, y van armando su carrera a su pinta, digamos. Totalmente de acuerdo, Bracy, con eso, y es uno de los objetivos, por lo menos personales, que yo tengo para la universidad. Mira, te lo pongo como el siguiente ejemplo, que no es mío, pero que a mí me gusta mucho. La universidad en el pasado era como un tren que salía de una estación a otra a una hora determinada, se subían todos en una estación, se bajaban en la otra estación. Eso era la universidad del pasado. La universidad del futuro, ¿qué es? Como una red de metro. Tú te subes en una línea, te bajas en la otra, te bajas, te interconectas, te tomas tres estaciones, no, te tomas una estación larga. Esa es la universidad. Entonces, si tú lo pudieras llevar a una imagen, una línea de tren, 2 estaciones, la universidad del futuro, pero el futuro cercano, porque no estamos hablando del futuro de mañana, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es esto, una educación mucho más modular y mucho más flexible. Y en eso decididamente nosotros tenemos que dar pasos más grandes de los que hemos dado. Hemos dado pasos, pero tenemos que dar pasos más grandes. Y eso como que hace más rico esta cosa de decir, quiero seguir estudiando. Es decir, tu vida estudias, aprendes y te desafías. Exacto. Ahora, por otro lado también ellos dicen, y este es un tema un poquito polémico. Dale. Dice, ¿qué pasa si los proveedores de educación superior son responsables de los resultados? ¿Qué es lo que dice? El alumno es como que firmar un contrato con la universidad y entonces tú le dices, mira, yo te voy a entregar esto, pero tú me puedes a mí también evaluar si lograste lo que yo te prometí. Es decir, con todas estas herramientas tú vas a poder ser, qué sé yo, un ingeniero comercial, vas a poder trabajar, etcétera, etcétera. Un poco están viendo esa vuelta. ¿Cómo lo ves? Mira, una de las pocas cosas que recuerdo de haber estudiado ingeniería comercial es que hay respuestas que hay que contestarla con un depende. Ni verdadero ni falso. Depende. ¿Por qué? Porque no todo es medible, Bracy. Sí. No todo es medible. Hay cosas que son medibles. Claro, en Sanyang se dedica a medir porque están los balances, en el mundo de la medición. Y hay mucho que es medible. Pero hay otras cosas que no son medibles. No vamos a poder nunca saber qué significó para el gerente de una empresa importante haberse leído La República de Platón. Claro. Nunca lo vamos a saber. Claro. Pero tenemos un cierto acto de fe de que sí le ha servido. Entonces, por eso te digo, depende. Hay cosas que podemos medir y que podría tener ese sentido, pero tenemos que tener súper claro que hay cosas que no son medibles y que no las vamos a poder medir. Perfecto. Y Francisco, lo último para ya cerrar, porque de verdad podríamos estar aquí, me ha encantado la conversación. Yo vuelvo cuando tú me invites. Bueno, entonces vamos a hacer una segunda parte, pero la última pregunta, más que pregunta es, si Platón estuviera sentado donde estoy yo, ¿ya? ¿Qué te diría él a ti? Chuta, qué difícil pregunta. Mira, una vez, voy a contar una anécdota para cerrar. Una vez yo usé el mismo recurso tuyo. Técnica proyectiva. Entrevisté a Sebastián Piñera. Ajá. Y entonces le dije, Sebastián Piñera candidato, la primera candidatura. Y entonces le dije, oiga, Platón
decía que uno no podía ser millonario y dedicarse a la cosa pública. No se puede ser. De hecho, él planteaba que tenía que tener comunidades. Y entonces, ¿qué opinan ustedes de eso? Entonces, Piñera, que era inteligente, dijo, bueno, un aristócrata que está... pero eso, se la sacó. Se la sacó. Yo no me la quiero sacar, pero efectivamente yo creo que hay una cosa de Platón que a mí me gusta mucho. Hay una cosa que yo, entre comillas, discrepo, si es que uno pudiera discrepar de Platón, que me parece una cosa como absurda de poder plantearla, pero Platón era una persona muy utópica, por eso sueña con un estado distinto, un estado ideal. Yo por lo menos me parece... O me siento más cómodo con Aristóteles, que es más pragmático. ¿Te acuerdas del cuadro? Exacto, el cuadro de la Escuela de Atenas, mirando acá, ¿cierto? Yo creo que nosotros no podemos perder esa utopía, como decía Serrat, sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte. Necesitamos una cierta utopía, pero me gusta a mí mucho más el pragmatismo. Pero sí hay una cosa que yo rescataría. ¿Qué diría Platón? Platón, estoy seguro que diría: no acabemos la llama del entusiasmo a los estudiantes. Juntémonos, discutamos, reflexionemos juntos. Eso no lo podemos perder. No podemos pasar la universidad a ser una especie de supermercado donde la gente va echando cosas al carro, paga y se va. Eso no es la universidad. No. Entonces, yo creo que en ese punto, él como fundador de la primera universidad de la academia, creo que nos diría: no pierdan la transmisión del entusiasmo de encender una llama a los estudiantes. Y yo creo que ahí lo que tú tocas, y es muy cierto, porque hoy día en marcas, nosotros decimos, las marcas hoy día deben vender experiencia. Y yo creo que esto que tú hablas es el ágora, donde nos reunimos todos, y es el pensamiento crítico, que es con lo que partimos. Y realmente es eso, es decir, lo otro podrá ir en el carrito. Exacto. Pero eso es juntarnos, sentarnos, discutir, incluso estar en desacuerdo. Creo que es muy válido y muy sano para nuestro país. Muy sano. Así que muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Realmente un honor tenerte aquí. Muchas gracias.